bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este encuentro, a este congreso de tendencias escénicas, audiovisuales y digitales. Digo, cada vez es más grande, cada vez es más lindo esto que la Universidad de Palermo está generando para poder, de repente, de manera virtual, hacer un encuentro, un puente entre profesionales del ambiente audiovisual, teatral y digital con el público, con la gente. Hoy vamos a hablar sobre autores, autoras y plataformas. Vamos a hablar sobre series, que ya no las podemos llamar series de televisión, que son un poco más que series de televisión, y la verdad es que cuento con un panel hermoso, un panel muy exquisito de autores y de autoras. Hoy estarán con nosotros Marcela Gerti, Sofía Wilhelmi, Tatiana Rodríguez Vázquez, Patricio Vega y Omar Quiroga. Insisto, para mí es un honor y estoy muy agradecido de que cada uno y cada una se haya sumado a este panel. Y bueno, para conocerlos un poquito, conocerlas un poquito, la primera pregunta tiene que ver con el origen, ¿no? Digo, de dónde cada uno y cada una de ustedes ha encontrado ese interés con la escritura audiovisual. ¿De dónde viene? Si viene de sus cinefilias, seriefilias, si viene de la formación de una formación previa, en fin, ¿de dónde nació esta semillita de tener ganas de escribir? Si quieren, podemos empezar por Marcela, y vamos ahí un poco yendo entre los 5 y las 5. Bueno, creo que, primero, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Creo que el interés por escribir, al principio creo que empezó como espectadora, tanto vivía en una ciudad del interior y la posibilidad de ver audiovisual era en el cine una vez por semana o dos, y en la televisión cuando andaba la repetidora, y había mucho interés por ver todo lo que fuera, sobre todo ficción, que pasaban, desde películas argentinas hasta las series emblemáticas como Las calles de San Francisco, Kojak, todas esas que eran que no nos dejaban ver, pero como nuestros padres se iban a la noche podíamos verlas. Y un montón de series, todas, novelas también, las telenovelas cuando andaba la repetidora, cuando se podía, y ver todo eso. Después vino la actuación, y a partir de la actuación yo me conecté con eso, con el mundo audiovisual y el mundo de lo dramático, ¿no? Y sobre todo con el tiempo me di cuenta de lo buena que era la formación de la Escuela Nacional de Arte Dramático, porque había una gran formación de análisis de texto, había muy buenos profesores. Ahora recuerdo, cada vez que trabajo, muchas de las cosas que aprendíamos para actuar, para la escena, ¿no? Y creo que una de las cosas que más me acercó fue eso. Y después trabajar también en la tele como actriz me acercó mucho a ir conociendo desde lo básico que es el formato de un guión, que a veces parece un misterio, pero cuando empecé a escribir ya sabía que esa cuestión básica. Pero creo que como para mí el mayor acercamiento y el mayor placer fue como espectadora, de todas esas cosas que veíamos por la pantallita, grande y chica. Así que Creo bueno. que esa respuesta, ¿no? Digo, se va a repetir entre nosotros y nosotras, ¿no? Digo, este inicio como espectador. En tu caso, Patricio, ¿qué nos podés contar acerca de este germen, de este origen del interés por escribir? Bueno, gracias, como dijo Marcela, por la invitación. Creo que nadie nace queriendo ser guionista, eso me parece, ¿no? Te acostumbrás, te acomodás a ser guionista. A mí me gusta mucho el cine, me fue gustando, no es que de chico estaba con la Super 8 filmando, no tengo ese, me encantaría tener ese origen romántico, pero no lo tengo, me fue ganando. Me gustaba mucho la música, también me dediqué un tiempo a la música, al mismo tiempo que estudiaba cine, y de hecho en realidad había ganado la música terreno, y después también esas cosas un poco azarosas que me van llevando de vuelta. Conocí gente, me convocaron para algún proyecto y empecé a dar clases y me fue llevando a la escritura, en realidad siempre con el sueño de ser director, no solamente guionista, pero bueno, entré a trabajar como guionista en los simuladores con Damián Cifrón y bueno, claro, eso fue como
un estallido, ¿no? Fue como, además un aprendizaje enorme, era lo primero que hacía yo y lo primero que hacíamos todos en general, todos, ¿no? Porque Damián es su primer serie, entonces es como, todos aprendimos muchísimo. Y ahí sí le tomé el gusto a escribir. Digo, ahí me quedé como cómodo en el lugar de escritura. Y dije, esto puede ser mi oficio, esto puede ser un lugar creativo, interesante. No resigné mi sueño de ser director, lo veo cada vez más lejano, pero lo tengo, pero creo que estoy conforme y me siento bien y creo que aporto desde el lugar de la escritura de guiones. Hay algo que también se va a ir repitiendo entre los cinco, o por lo menos gran parte de este grupo, de este panel, que es también un poco la necesidad de no solo escribir, sino formar a nuevos escritores, ¿no? Bueno, hay Patricio con el laboratorio de guión. En este caso, ¿no? Digo, ¿cómo arrancás la conversación con tus nuevos alumnos, alumnas de guión? Mira, yo lo primero que les digo con respecto al oficio de guionista es que el guionista no es un escritor, es un contador de historias, que es distinto, ¿viste? Yo no me considero un escritor, no escribí una novela, no escribí cuentos, yo creo que eso es levemente o a veces muy distinto a escribir guiones. Entonces, lo que yo les propongo es ingresar en el mundo de contar historias. Luego vamos a tener que fijar esas historias en un formato audiovisual propio de lo que se necesita en la industria. Pero no deja de ser contar historias. Tiene más que ver con el relato oral que con la prosa literaria. Totalmente, totalmente. Bueno, del otro lado del charco, en realidad del lado del charco en el que estoy yo hoy en día, Tatiana Rodríguez Vázquez, española, ¿no? Digo, ¿cómo fue tu búsqueda, ¿no? Digo, tu inicio dentro de la escritura audiovisual? Nada, lo primero, hola a todas, que nada, muchísimas gracias por invitarme, es un gustazo y por estar de este lado del charco, pudiendo compartir con los que estáis del otro. Pues a ver, lo mío tiene bastante que ver con lo que estaba diciendo Patricio, porque en realidad yo vengo de una familia en la que mis abuelos afortunadamente han sido muy longevos y eran unos grandes contadores de historias, sobre todo mis dos abuelas. Y yo me he criado, soy gallega, y me he criado yendo todos los fines de semana a un pueblo pequeño en el que se alimentaba mucho, bueno, todo lo que tenía que ver con misterio, apariciones, ánimas del purgatorio, bueno, hay todo un referente ahí muy gallego que bueno, que ha ido como labrando un poco como el gusto por contar historias. Yo no era tan buena narrándolas oralmente y yo siempre quería, hablo ya de niña, siempre decía, bueno, pues yo voy a ser novelista, pero hubo un momento en mi vida que me di cuenta que cuando yo pensaba en las historias, pensaba de manera audiovisual, yo imaginaba como las escenas. Entonces, bueno, de ahí me viene un poco como la vocación, que yo esto lo he analizado como después, porque yo en realidad al mundo del guión entré un poco por casualidad. Yo trabajaba en producción de cine, había estudiado periodismo, empecé a trabajar en una productora de cine y trabajaba en producción. Y el caso es que un amigo le ofrecieron una prueba de guionista y me dijo, a mí ahora no me interesa porque estoy en otra cosa, pero buscan también guionistas sin experiencia, hazte la prueba. Me pareció un poco loco, pero ahí me animé y de eso hace ahora pues, más de 20 años ya. Así que entré un poco por casualidad y con la gran suerte de que era en la época que en España las series que iban bien duraban mucho. Entonces, pues me pasé 4 años en la misma serie. Entonces, bueno, fue un aprendizaje brutal, porque esto yo lo que siempre digo es que a esto se aprende, es un oficio y se aprende escribiendo. La única manera que hay de aprender es trabajando. Y tuve mucha suerte, la verdad. En este sentido, vamos, caí ahí de pie. Que fue una serie que en España fue mítica, que se llamaba Compañeros, que era una serie de un instituto y fue una gran escuela, la verdad. Así que así. También están apareciendo estos nombres, ¿no? Digo, de series como Compañeros, como Los Simuladores, que en algún punto empezaron a hacer un poco mecha en lo que vamos a hablar dentro de un rato, ¿no? Digo, que son las series de plataforma. Sofía, en tu caso, arrancás en un mundo bastante diferente a la escritura,
audiovisual, que es el teatro. ¿Cómo fue este paso del teatro a la televisión bueno, y de dónde nace esta necesidad de escribir, ¿no? Digo, de la Sofía escritora? Yo me doy cuenta que en realidad yo sí siempre quise ser guionista y nunca creí que lo podía hacer, entonces empecé por la actuación, pero en realidad también de chica tenía como por parte de mi mamá, desde muy chica, de sentarme a ver las novelas con ella, y por parte de mi papá, que trabaja en la industria del cine, acompañarlo a festivales de cine, entonces tenía como un poco de todo, como de lo rosa y de lo snob. Y siempre quise, o sea, me acuerdo que escribía guiones en los cuadernos del colegio, a mano, pero no era buena, era muy mala en lengua, muy mala en ortografía, nunca ganaba las competencias de literatura, entonces no creí que podía hacerlo, digo, que podía escribir. Y como siempre quise como meterme siempre me intrigaron las personas, y como decía, ¿cómo piensa esta persona? ¿Qué está pensando ahora esta persona? Empecé a estudiar actuación, y la verdad es que, bueno, yo también fui al IUNA, o sea, que era el nacional, y la verdad que es cierto que la formación es muy buena, porque creo que a los actores les da mucha intuición en relación a la atención, en relación a lo que tiene que pasar, en relación a qué es atractivo de ver, por fortuna, en un momento también, como Tatiana, me propusieron hacer una prueba para empezar a escribir como dialoguista, en una tira diaria, y aprendí, o sea, quedé y empecé a escribir sin saber lo que era una escaleta, por ejemplo. Y bueno, fui aprendiendo, después trabajando. Tuve también mucha suerte, y bueno, y de a poco me fui alejando de la actuación, también de la dirección, porque bueno, en el teatro yo fui actriz, directora, dramaturga, y después autora. Bien, muy lindo esto que está surgiendo, ¿no? Digo, de lo que están un poco hablando, de los orígenes mixtos con respecto a la escritura audiovisual, esto de contar historias, ¿no? Digo, de aprender a ser narradores y narradoras, y por supuesto de que no hay un momento determinado, un momento perfecto, un momento marcado para empezar a ser guionistas, ¿no? En tu caso, Omar, para cerrar un poco esta primera ronda de preguntas, ¿cómo fue tu acercamiento a la escritura audiovisual? En realidad a mí me llevó muchísimo tiempo entrar en la escritura audiovisual, porque sobre todo si tengo que definir qué es lo que me atrajo, incluso de este mundo, todavía me sigue atrayendo, fue la lectura. Yo empecé como lector, como un gran consumidor de historias, de fantasías, de géneros, a través de la literatura, desde muy chico, y a través de los cómics, es decir, a través de la cosa impresa, primero que nada. De a poco también la radio, que sonaba en mi casa todo el día, en la infancia, todo eso me metió en un mundo que realmente para mí era, y lo pienso y siento haber compartido el mundo real en la infancia con el de la fantasía, de una manera muy, muy grande. Y creo que eso no me abandonó nunca. ¿Sí? Eso no se me fue nunca más. Y realmente nunca me convertí en un escritor literario, ¿sí? O sea, en un escritor de cosas impresas, ni de cuentos, ni de novelas. Escribí poesía durante muchos años, desde muy chico hasta los 20 y pico de años, que fue cuando por primera vez tuve mi primer trabajo en radio. Y en radio en realidad como humorista político. Lo cual yo en ese momento quería ser periodista, y empecé haciendo un periodismo que terminó siendo muy humorístico, digamos, entonces me convertí en humorista político, y ahí, en algún momento, al entender ese arte de la radio, digamos, el arte narrativo de la radio, también tuve la gran conciencia de lo que dice Patricio. Esto de, bueno, esto se trata de contar cosas. Hay un público ahí afuera y quiere recibir. ¿Y qué son esas cosas? Son historias. Y entonces, bueno, ahí sí diría que me convertí en guionista de radio, y después de la radio a la televisión, y de la televisión al cine, sí, toda una cosa progresiva y gradual,
de terminar aprendiendo a escribir guión audiovisual, digamos, ¿no? A hacer lo que después ya nunca dejé de hacer y hago como cosa primordial hace muchos años, que es escribir guiones, que como bien dice Patricio, también yo lo considero es una literatura inconclusa, o sobre todo es una obra parcial con un fin determinado, que es la puesta en escena, ¿no? Que es la realización audiovisual. Después. Y también bueno, y todo esto me llevó a comprender el teatro, comprender la dramaturgia, en realidad, muchísimo después de estar contando historias, ¿no? A lo último que accedí fue al teatro, y doy gracias a Dios, porque fue lo que siento de algún modo que me terminó completando el periplo bueno, de convertirme en escritor, que es lo que soy yo. Y periodista de humor nunca más. No, y periodista y humorista sí, seguí siendo, porque de hecho hago tanto ficción como documentales, permanentemente hago documentales y periodismo. Yo pensé que le habías dejado el humor del periodismo a los que están ahora en los medios, que son bastante... Sí. Bueno. Hablando un poco del presente, ¿no? Digo, vamos a hacer este viaje, ¿no? Del germen, del origen, a su trabajo actualmente como guionistas, como autores, como autoras, y también como formadores de nuevos guionistas. ¿Cómo ven el presente de la industria cinematográfica / televisiva / audiovisual? ¿No? Digo, película. Pregunta compleja, pero que un poco nos va a empezar a abrir el debate. Aprovecho, mientras voy dejando pensar un poco la respuesta a los expositores y las expositoras, a agradecerle a nuestro público. Ya ahí Omar nos deja un saludo. Omar es exalumno mío, creo que también de Patricio, por lo que acabo de leer, así que Omar es un grande y un futuro también muy buen guionista. Presente. Perdón, Patricio, te ibas a decir algo. No, un presente, no futuro guionista. Un presente, exacto, totalmente. Bien, bueno, entonces, si quieren dejarnos alguna pregunta para que después les pasemos a nuestros expositores, expositoras, por supuesto que es bienvenido que lo hagan por el chat, que yo las voy a ir anotando y las voy a ir haciendo. Bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo ven el presente de la industria audiovisual, ¿no? Digo, a través de esto que son las plataformas, que es algo que todavía estamos terminando de entender y de comprender. No sé quién quiere comenzar. Puedo comenzar yo si quieren. Adelante, Patricio. Lo veo paradójicamente preocupante, muy preocupante. Digo paradójicamente porque estamos en un momento como de expansión de las plataformas, en donde se requiere mucho contenido, y entonces para nosotros eso es buenísimo, digamos, porque multiplicamos las posibilidades de acceder a desarrollar contenidos por 10 o por 20, ¿no? Nosotros acá en la industria televisiva había un límite de lo que podíamos hacer, de lo que se podía desarrollar, porque bueno, cantidad de canales, cantidad de productoras, cantidad de horas de aire para la ficción. Eso se multiplicó y, digamos, y no tiene un techo muy claro, ¿no? O sea, como se puede seguir multiplicando realmente. Pero al mismo tiempo eso hace que la industria local se vea debilitada muchísimo, sobre todo en la industria cinematográfica. Hoy por hoy es muy difícil pensar hacer una película por fuera de una plataforma. Es decir, un poco estamos adosados, aferrados, poco presos de las conveniencias de las plataformas, que no necesariamente son las conveniencias de la industria local. Entonces, pensar en una industria cinematográfica como la que teníamos hace quizás 10, 15 años, donde había 200 estrenos anuales de todo tipo de películas, ¿no? Después discutiremos cuáles sí, cuáles no, pero había todo un abanico de películas que se podían estrenar, a las películas que hoy pasan por el embudo de las plataformas, las pocas que se pueden llegar a estrenar. Las salas hoy por hoy, después de también la pandemia, no son un lugar donde uno pueda recuperar la inversión que significa una película. Entonces lo veo complicado, y pasa también un poco con digamos, lo que antes
era televisión y hoy ya no es más televisión, que está coexistiendo un paradigma anterior, que es la televisión de aire, está coexistiendo con un paradigma nuevo, que son las plataformas. Bueno, esa fusión de a poquito va a ir dejando algún cadáver en el camino. Entonces, si bien yo creo que estamos en un momento, para nosotros escritores, de mucha expansión y posibilidades de trabajo, a futuro siento que vamos a quedar un poco en offside si no logramos que la industria audiovisual local se fortalezca. Esa es mi primera impresión. Bien, voy a pasar un poco al resto de expositores y después voy a ir a la pregunta para que la vayan pensando en esto, ¿no? Digo, en cómo fortalecer esa industria nacional, tanto televisiva como cinematográfica. Marcela, ¿qué opinión tenés al respecto? Coincido ampliamente con lo que dice Patricio, creo que es un cuadro de situación muy claro y como lo cuenta. Además, el hecho de que la industria cinematográfica nuestra está en un peligro grave con respecto a lo que es los contenidos propios. O sea, hay un montón de trabajo, y es esto, hay películas, pero en función de las plataformas que tienen que ver también con una elección de contenido que tiene que ver con la plataforma. Digo, se pierde lo autoral, se pierde la posibilidad de que haya distintas miradas y que los contenidos, hay variedad de contenidos, pero si un poco uno consume las plataformas, a veces hay una misma manera de contar, o sea, hay un montón de contenido que se cuenta de la misma manera porque necesita atraer a una audiencia que consume de determinada manera. También ellos, al tener la posibilidad de medir qué se ve y qué no, se va construyendo en función de ese pedido del algoritmo, ¿no? Entonces también hay un momento que es cierto, nosotros tenemos un montón de trabajo y a su vez también tenemos una pérdida de nuestra identidad en muchas cosas porque tenemos que trabajar en función de esos pedidos y a veces de estructuras que tienen las plataformas, donde hay gente que opina que es inteligente y creativa y hay otra gente que no, y entonces hay muchos momentos de trabajo que es también muy difícil, porque uno va construyendo de acuerdo a lo que necesita el otro. Si bien el audiovisual, el guión de audiovisual, por lo menos de tele o de ahora serie, siempre está en función de lo que el productor necesita, o sea, salvo que sea la serie propia de cada uno, en general tiene mucho de lo que se necesita. Uno trabaja en definitiva un poco a pedido, salvo que sea su propio proyecto, ¿no? Que eso es las menos de las veces, ¿no? Pero yo creo que sí, que lo que está en peligro, bueno, el cine el cine nacional está con un problema tremendo porque ahora también a fin de año se terminan los subsidios, es gravísimo, hay una situación, bueno, muy grave. Y además no solo el cine, también el Instituto de Música, una serie de subsidios que van para la producción cultural de distintas áreas, no sé si también no está el Instituto del Teatro, hay varios, o sea, la situación nuestra es muy grave culturalmente. Es verdad lo que dice Patricio, que nosotros como guionistas tenemos un montón de trabajo, porque hay un montón de desarrollos, pasó también en la pandemia, que no se podía producir el audiovisual, entonces los actores, los técnicos dejaban de tener trabajo, pero los que producíamos contenido, Claro. sí, porque todos querían desarrollar, entonces estuvimos como desarrollando un montón de cosas que después se hacían o no, porque ellos tenían ese dinero del desarrollo y había que usarlo, y se usaba. Claro. Entonces está en ese punto, desde el laburo, desde el oficio, para nosotros estaba bueno, pero desde el laburo de lo que se vaya. Creo que lamentablemente con las plataformas ya se modificó la industria local, porque nuestro mercado además es muy pequeño, el mercado de Argentina, con respecto incluso a otros de Latinoamérica, lo que puede ser Brasil, lo que siempre fue Brasil, que tiene un mercado de consumidores muy grande y eso le permite entonces tener mayor disponibilidad de recursos para producirlo. Nuestro siempre fue más pequeño y más local. Entonces ahora con las plataformas todos trabajamos en un punto para afuera o para una mirada de la plataforma que intenta ser más universal, aunque a veces logra los mejores resultados con cosas más locales, ¿no? Con productos que tiene como puede ser el Marginal, o como puede ser, bueno, de hecho simuladores es la muestra, es algo local, que no es local, que es diferente y que trascendió los tiempos y las generaciones, ¿no? Sí.
Pero bueno, coincido mucho con lo que dice Patricio, básicamente. Hay algo también que empieza a dar vuelta, que son las múltiples voces, ¿no? Digo que antes uno quizás como autor o como autora solo dependía de la Bueno, productora que llevaba adelante el proyecto y ahora en empiezan a mi, aparecer otras voces, ¿no? claro, en mi experiencia cuando yo empecé a trabajar, que fue en Polka, y bueno, trabajé primero en una serie y después en unas novelas, era lo que Adrián Suar decía, vamos a hacer una de gitanos, dale. Y arrancábamos a escribir, nunca, no hay una Biblia de ninguno de esos programas, no hay una síntesis. Arrancábamos capítulo 1 y ahí íbamos, capítulo 5 se empezaba a grabar, 10 y era todo sobre el vértigo del momento y lo que se iba armando. Después se construía y eso. Que una parte de eso, para las cosas que ahora vuelven, porque ahora empiezo a escucharlas, todas las plataformas quieren series largas, porque obviamente empieza a pasar que la gente consume tan rápido la serie que el tipo necesita sostener la suscripción y entonces hay que hacer cosas un poquito más largas y amortizar la inversión de producción también, porque hay series increíbles que tardaron 6 meses en grabarse y la gente las consume en 3 días. Claro. Entonces es como, bueno, pará, porque empiezo a escuchar mucho, ahora no, 60 capítulos de vuelta, aparecen 60 capítulos, que es la mitad de una tira de lo que hacíamos antes, más o menos. Entonces, hay algo de eso que vuelve y hay algo también de que todas esas cosas son de distinta construcción, lo que es a largo plazo, digo, la cantidad de capítulos. Entonces también creo que es muy diferente a como laburábamos antes, a como tenemos que laburar ahora, proyectando el laburo, haciendo desarrollos, Biblia, todo eso, que a veces son útiles para... Y hay otra parte de eso que es, bueno, es porque es un formato institucional, hay que hacerlo, porque uno sabe que cuando hizo la síntesis del capítulo 10, sabe que probablemente no sirva, porque cuando escriba el 1 todo eso va a cambiar, ¿no? Pero hay que, institucionalmente hay que construirlo igual. Por suerte, en el medio, ¿no? Digo, hay cierta libertad para algunos autores, autoras. Es indiscutible que esa libertad no es absoluta, pero justamente, ¿no? Digo, tenemos parte del equipo autoral de dos proyectos que a mi entender tienen cierta libertad, ¿no? Digo, como es Días de Gallo o como es el Marginal. Sofía, ¿cómo, primero obviamente, ¿no? Digo también tu opinión sobre esto y quizás algo que nos puedas decir sobre el proyecto específico, ¿no? Digo que fue Días de Gallo. Sí, yo coincido con lo que dicen mis compañeros. Coincido plenamente. Yo creo que la libertad no es mucha, la verdad, aunque parezca que sí, es bastante poca. Creo que pareciera que uno puede escribir de lo que quiera, pero en realidad hay tantas miradas y hay tantas cosas que deben estar y tantas cosas que se pueden y que no se pueden, y que el personaje protagónico no puede estas cosas, un secundario sí, que a veces uno, es difícil, o sea, digo, en realidad, cuando yo, aparte de Días de Gallos, ahora estoy escribiendo otra serie que se está por empezar a grabar, sí, cruzo los dedos, y digo que también aborda temáticas diversas o complejas, y creo que más, o sea, nos pasa en el grupo autoral que tenemos que perder muchas batallas para ganar algunas, porque hay mucho miedo a arriesgarse, o sea, yo creo que cambió mucho todo en muy poco tiempo, es hace que 2 años que explotaron las plataformas, porque hasta hace tiempo teníamos Netflix, y hará 2 años explotaron todas las demás, y hay una competencia entre plataformas. Entonces, creo que todas las plataformas quieren tener la serie que rompa con todo, pero al mismo tiempo no pueden arriesgar tanto. Y estamos ahí, mirando afuera, siempre como referencias tenemos muchas cosas americanas, inglesas, españolas, también hay series que en los últimos años que son muy referentes. Pero yo siento, a mí me gustaría que haya más riesgo, la verdad. Como autora me gustaría que las productoras y que las plataformas
se la jueguen a que una salga pésimo, y que no le guste a nadie y que la recritiquen. No quedarnos en ese lugar tibio de romper, pero no tanto. Bien, gracias. Dios te oiga, Sofi. Sí, complicado. Está muy bien ese pensamiento, como decía Sofía, siento que hay algunas plataformas de las más chicas, ¿no? Digo, que le dan como un poco más de libertad a sus autores, o son autores, autoras que por alguna situación, como los Javis con Veneno, tienen ese poder, ¿no? Digo, entre comillas, de ser un poquito más libres. Omar, te paso la palabra a ti. Sí, a ver, por supuesto que coincido con lo que dicen en cuanto a las cuestiones económicas, en cuanto a las cuestiones de infraestructura, en cuanto a la convergencia de cómo este medio viene cambiando. Y sí, puede llegar a dejar, como dice Patricio, las plataformas pueden llegar a golpear duramente al cine, que si bien, por ejemplo, en nuestro medio, que ha sido muy poco estable a lo largo de las últimas décadas, y por ahí vemos subir y bajar al cine muchísimas veces, también al mirarlo el Excel, digamos, podíamos concluir que cada vez había más butacas. Creo que es una posibilidad que las plataformas hagan que en algún momento realmente haya menos butacas y que el cine como medio, como lenguaje, digamos, ¿no? El largometraje como lenguaje, pueda llegar a sufrir. Pues mi sensación es que en las plataformas el largometraje es un producto menor, por lo menos en la percepción general de la mayoría de los espectadores, a quienes yo una de las cosas que hago, que le dedico mucho tiempo, es saber cómo los espectadores ven lo que hacemos, ¿no? Tengo un poco de obsesión respecto de estar observando cuál es la reacción del público. Es algo que me divierte y además me enseña muchísimo respecto de lo que hacemos, además de mi propia reacción como público. Pero siento que los largometrajes un poquito, a veces pasan de largo en las plataformas. En cambio, las series no, tienen más tiempo, tienen más permanencia, tal vez por ese desarrollo más grande que tienen, como si tienen que quedarse viendo más capítulos, la gente se puede volver fanática de una serie, más allá del contenido, y siento que por estos días muy poca gente puede volverse fanática de un largometraje, ¿no? Salvo que me traigan Harry Potter, que en definitiva es una gran serie, o El Señor de los Anillos, que es una gran miniserie, etc. Es decir, lo seriado le gana, y bueno, por un lado tiene una fuerza, el seriado tiene la fuerza del folletín, ¿no? Tiene la fuerza porque de algún modo tiene la capacidad de fabricar un tremendo melodrama monstruoso, global, por el volumen de personajes. Creo que ahí hay algo muy importante que debemos atender, y como dice Patricio y como dice Marcela, justamente en nuestro medio, hoy tenemos un peligro de que el cine se quede, tal vez no sin el subsidio absoluto, pero sí que siga estando como de costado, sigue estando en la banquina esto, sigue siendo una cosa... Por el otro está lo cultural, ¿no? Claramente, porque esta pérdida, esta corporativización, ¿no? O sea, la corporación cayó sobre el mundo del entretenimiento con las plataformas con una fuerza, pero de un tsunami, una violencia, diría, por momentos, que por ahí se refleja, como dice Sofía, en lo de la libertad, tener menos libertad, es decir, de que se busque asumir menos riesgos con los productos. Como vos decías, en el caso del marginal, yo creo que otra vez llevaría el tema de tener o no libertad como autores a la posibilidad que nosotros tengamos de conectar con el público. La corporación en el mundo del entretenimiento lo que hace es que haya muchísimos intermediarios. Como dice Marcela, hay gente creativa, hay gente, pero en realidad, bueno, hay mucha gente de aquí hasta llegar al público. Y si alguna vez hemos trabajado si alguien ha trabajado en televisión en vivo, o como yo, en radio en vivo, digo, la comunicación con el público es algo fundamental, ¿no? Es algo que para nosotros es el alimento diario, además de todas las otras cosas que nos permiten ser creativos y narrar historias. Entonces, bueno, nada, eso. Creo que estamos como estamos. Yo soy muy fanático de los números y suelo leer mucho acerca de la cantidad de espectadores. Me parece que es interesante ver cómo evolucionan esos números, para bien o para mal, a lo largo de la historia, ¿no?
Había un punto interesante que hasta pre-pandemia la cantidad de espectadores de cine en Argentina se mantenía, ¿no? Digo, por los estrenos, por la cantidad de estrenos y por la diferenciación entre ir a ver una película a la sala de cine con verla en nuestros hogares. Pero en el caso de España, eso se modificó muchísimo y el número de espectadores bajó mucho con respecto a momentos plataformas, ¿no? Así que me gustaría un poco conocer la experiencia de Tatiana dentro de lo que es la industria audiovisual española. ¿Qué tanto se parece a lo que están diciendo los y las autoras argentinos, ¿no? Claro, es que yo creo sin conocer cómo es el caso argentino, yo creo que en España llevábamos ya muchos años perdiendo espectadores de los cines. Yo creo que hay algo también en cómo se ven las películas, porque mucha gente sí seguía consumiendo películas, ya no hablo ya de pirateo y eso que también, sino consumiendo pero en casa. Y yo sí que creo que el cine, además del hecho cultural y de la creación de las películas, es también el espacio y el cómo ves las películas y cómo te sumerges en ellas. Y esto es lo que hemos ido perdiendo, que aquí llevamos muchos años perdiéndolo. Yo creo que aquí además pasó una cosa que es la manera de producir las películas y de conseguir financiar las películas, que me imagino que eso es parecido a lo que pasará en Santiago, perdonad, en Argentina. Dependía mucho ya de las cadenas, no de las plataformas. Nosotros empezamos dependiendo mucho de las cadenas de televisión, entonces, que esto ya era fomentar un tipo de cine. Y conseguían sacarse adelante películas o muy pequeñas, que es un poco lo que pasa ahora, películas de circuito pues, o de festivales o ya muy underground, un rollo así muy de guerrilla, o películas muy grandes. Lo que fue desapareciendo es como la película media. Claro, al final las muy grandes son las que, ¿no? las de mucho consumo, y ahora mismo ya son pelis como para adolescentes, ¿no? un tipo de cine que está muy bien y está muy bien para quien lo quiera consumir, pero deja fuera otro tipo de historias. Entonces, bueno, yo creo que ahí es una pérdida que hemos ido teniendo poco a poco y que se ha disparado. Y con el fenómeno de las plataformas yo creo que se ha disparado todavía más. Yo sí que siento, lo que pasa es que esto no sé en datos igual no es real porque no los tengo, que ahora hay un momento, tal cual lo estoy viviendo yo, que hay un tipo de película más de autor y más pequeñita y eso, que está teniendo como una especie de resurgir, pero claro, no es industria que proporcione dinero. Entonces, bueno, como al final el dinero manda mucho, no sé quién lo decía antes, me parece que Omar, ¿no? O sea, que hay una cosa en lo económico que es una batalla que yo no sé si está perdida. Entonces, por un lado dices, qué bien que las plataformas sí quieran hacer películas, pero claro, es un tipo de película muy determinado. No lo sé. A mí me pasa una cosa también, que yo ahora tengo un poco el corazón partido. A mí el cine me ha gustado mucho y ver películas me ha gustado desde niña y lo he disfrutado y lo sigo disfrutando mucho. Ir al cine lo he disfrutado y lo sigo disfrutando un montón. Me da mucha lástima ahora ir al cine y de repente que seamos, no sé, hace 2 semanas éramos 4 en la sala. Entonces, que dices, un poco antes, o sea, viendo Belfast, éramos 3 en la sala. Y dices, a mí se me encoge el corazón. Pero entre que hay muchas películas ya que se estrenan directamente en las plataformas, bueno, que también hemos tenido la pandemia, que obviamente ha sido un parón, pero vamos, que ya os digo que en España yo bueno, no solo la sensación, sino un poco lo que estábamos viviendo ya venía desde mucho antes. O sea, de hecho están cerrando todos los cines y los cines se han convertido en centros comerciales. O sea, es que en la Gran Vía ahora mismo son todo tiendas H&M, Zaras y espacios que eran cines de toda la vida. Pasaron a la multisala y de la multisala al centro comercial. O sea que, pero a la vez con esto que os digo de peli pequeña y de fenómeno un poco cultural, que es que el cine y nuestro cine, o sea, el local de cada lugar, yo creo que es algo muy importante, una manifestación artística fundamental, que además es necesario el apoyo, pero yo veo que en sitios pequeños, pues en Santiago de Compostela, Lugo, sitios que tengo controlados un poco porque es a donde voy cuando no estoy en Madrid, están abriendo salas, que es algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Vuelven a abrir salas.
vuelven a abrir como un lugar de cultura, donde además generan eventos que llevan a los directores, a los actores, a gente relacionada con las películas, y organizan eventos a los que la gente va, pero va la gente, todo tipo de gente, no la gente más cinéfila o la gente del medio. Van pues, señoras, señores de edades diferentes. Entonces, entiendo que está resurgiendo como con un goteo, pero que es algo que responde a una necesidad. Yo en ese sentido me siento optimista, luego seguramente viendo cifras sean muy pobres, pero bueno, me parece que hay un poco de esperanza. Pero yo sí que creo que sí que hay algo que han fomentado las plataformas, es que todo tipo de gente consume mucho más de todo. Entonces, gente que antes a lo mejor veía un tipo de serie, la de prime time o la de después de comer, habla un poco en cómo se programa en abierto aquí en España, ¿no? Que después de comer hay las novelas, pues serían, ¿no?, las series diarias, y en prime time pues series un poquito con otra calidad y bueno, otro tipo de formato. Y ahora de repente consumen, yo el otro día hablando con una señora mayor, o sea, ¿no? Estaba hablando de, no, pues al final estaba hablando de Cardo y dice, pues he visto Cardo y no son las series que a mí me gustan, pero me ha parecido muy interesante. Una señora que venía de ver El secreto de Puente Viejo, que es un culebrón de época súper clásico. Y dices, pues hay algo positivo ahí, ¿no? O sea, por sacar cosas buenas también un poco de este resurgir que han surgido consumo a lo loco y plataformas a lo loco. Pero un poco con lo que arrancabas al principio, de que cómo nos sentíamos nosotros con esto, yo tengo como un gran vértigo, porque es difícil saber hacia dónde van las plataformas. Yo que ahora además me dedico a las series y que realmente tengo gran pasión por las series y me gusta trabajar en series y que creo que tienen este componente adictivo, que era un poco como el inicio de la ficción en las cadenas en abierto, que se colaba la gente en tu casa y para ti es como que vives con ellos, ¿no? Que ahí hay un enganche porque de repente es algo ¿no?, como súper cotidiano y súper que vives en la serie. No sé si me estoy explicando muy bien, pero mi sensación cuando te enganchas es que de repente es como algo tuyo, es como, bueno, como estar charlando con un amigo, no es interactivo, pero de alguna manera tú formas parte de eso y eso es muy adictivo. Entonces, bueno, yo entiendo que eso enganche. Es verdad que cuando empezaron las plataformas, pues yo recuerdo HBO, o sea, que cuando aquí llegó HBO era como ¿no?, el gran sueño de todos los guionistas. Nosotros hacíamos aquí, muchas veces los guionistas en España hacíamos bromas de, bueno, al final trabajamos siempre en series que no vemos, porque lo que queremos es las de HBO, ¿no? Y entonces en la oportunidad de que haya más plataformas parecía que íbamos como a tirar por ahí, a priorizar la calidad. Y yo creo que aunque haya determinadas series con mucha calidad, yo creo que la prioridad está en que tengan éxito. Entonces, al final, ¿no?, cuando todo el mundo quiere repetir el modelo de las que tienen éxito, y aquí ha habido La Casa de Papel, que obviamente ha arrasado en el mundo, que era una serie que venía además de ser una serie en abierto, que en abierto no funcionó y en plataforma fue un fenómeno que difícilmente se va a repetir próximamente. Yo creo que ya superar el éxito de La Casa de Papel con otra serie va a costar un poco llegar a eso, creo yo, no sé, igual me equivoco, pero pasaba aquí de repente... Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta, Tatiana? Sí. En ese sentido, digo, los productores hoy te dan como referencia, te dicen algo como La Casa de Papel, o algo así como, te dan eso como referencia, como queriendo emular ese éxito. Sí, ¿No? da muchas pistas. Pasa con La Casa de Papel, pasa con Élite. A veces es solo un poco como el titular, ¿no? Es como queremos un Élite. Claro. Pero claro, como dices, pero Élite ya está hecho, Élite ya ha sido Acá un pasa éxito. lo mismo. Es que cuando yo llegue con un nuevo Élite, ya estamos a otra cosa. Exacto, sí. Lo del vértigo Claro. lo digo también porque esto va muy rápido. Entonces, cuando tú ya llegas, dices, ¿dónde está esto? Es que... Y acá pasa también como, porque allá por lo menos es con series nacionales, acá pasa que es como queremos Euforia, y es como, bueno, ¿vamos a producir Euforia? No. Claro, tal cual, exacto, sí. Ni siquiera es un referente, en general no es un referente nuestro, no es un referente nacional. Sí. Bueno, nosotros también tenemos referentes de los de fuera, o sea que... Pero bueno, es verdad que como ha habido un buen momento,
Pero curiosamente, o sea, haciendo así un pequeño análisis, dices, jo, justo las que más pelotazo han dado, bueno, no es el caso de Élite, porque Élite nació para Netflix, ¿no? Pero sí que de repente ves La Casa de Papel había comenzado en A3 Media, en una cadena en abierto, ¿sabes? Yo qué sé, nosotros que hicimos La cocinera de Castamar en Netflix de repente fue fenomenal, pero era una serie también en abierto. Entonces dices, hay aquí algo que yo no sé muy bien qué está pasando. Ujú. ¿No? Bueno, Omar creo que Sí. Omar había levantado la mano y justamente, digo, los simuladores le sucedió más o menos lo mismo, ¿no? Digo, nace para Aire / Netflix. Claro. Yo pensaba una cosa y es, por un lado, sí que se puede, al principio enumeramos las dificultades y obstáculos que tenemos con respecto al cine y la situación actual. Al mismo tiempo yo también siento un tremendo optimismo respecto de lo que generaron el fenómeno de las plataformas, respecto del público, de esa posibilidad de elegir muchísimo y de encontrar cosas que podían ser estar fuera de su ámbito natural, digamos, ¿no? Encontrar nuevos productos. En este sentido, sí, las plataformas a mí me han permitido pensar en escribir como si escribiera novelas, literatura a la antigua, porque realmente las series nos permiten ese despliegue de personajes, sobre todo de personajes secundarios, que en los largometrajes no se puede y hay que ponerlos muy cortitos, y sí genera esa diversidad también de géneros y demás, me parece que lo vuelve muy optimista. Esto lo digo pensando sobre todo en que tal vez aquí escuchándonos y en general, todos, si nosotros, la mayoría de aquí damos clases y demás, tenemos escritores en formación, escritoras en formación que se encuentran también con este vértigo y con esta modificación y están mucho más complicados que nosotros. Realmente yo creo que sí hay un escenario vasto para trabajar y dedicarse. Lo que tenemos son grandes desafíos, ¿no? Grandes desafíos para lidiar antes con el público y con la escasez de recursos y demás. Ahora lidiar con que viene una plataforma y dice, mira, tengo tantos millones de dólares para generar una serie. ¿Qué me vas a fabricar? ¿Qué es lo que quisieras traerme? Y de pronto dice, y yo tengo, si no se te ocurre nada, tengo estos 50 proyectos que me gustaría que trabajes. Con lo cual se vuelve también otro desafío hacer que las cosas que a mí se me ocurren, la plataforma las fabrique, ¿no? O la productora las vaya a fabricar, porque realmente tiene ya muchísimas compradas y hechas y me propone, con lo cual a mí muchísimas veces me da ganas también, me vienen con algo que puede ser una historia que yo leí cuando era chico, y digo, por fin apareció esto para que yo lo escriba, ¿no? Igual que Salgari o lo que puede. Creo que hay sí estamos en un momento al mismo tiempo de que esta expansión nos pueda parecer muy buena por momentos, muy mala, es una gran convergencia. Está en transición, concretamente, y tenemos que asumirlo así, me parece, ¿no? Igual sos mucho más optimista que yo, Omar. Me gusta que haya esa diversidad de Me encantaría. diversidad de No, pensamiento y de mirada sobre el futuro. es cierto que con las plataformas también hay diversidad de géneros. Tal vez antes, por lo menos en la televisión, no así en el cine, no, yo laburé más en la televisión había poca diversidad de géneros, o sea, había melodrama con las telenovelas y comedia y algo dramático. Ahora hay diversidad, hay esa posibilidad de estar y también hay la posibilidad a veces de poder mechar algo propio frente a veces la idea que viene y uno decir, no, esto no, pero esto sí, que creo que eso es distinto. Eso es también optimista, decir, bueno, uno tiene la posibilidad de un año de escribir cosas distintas, de escribir una comedia, una cosa melodramática, y antes era como, era mucho más chico el techo también antes, o sea, había pocos lugares donde trabajar también, eso era... Y no, esto que no existía el desarrollo, que yo antes decía, bueno, estaba bueno por ahí porque uno iba derecho. Pero ahora, bueno, hay posibilidad de desarrollos bueno, a veces está bueno y a veces es frustrante, porque uno a veces hace un par de desarrollos y necesita la materialización y no todo se materializa. Y también es parte del trabajo entender que, bueno, que el desarrollo es necesario para ver si se hace o no y todo, aunque para uno pueda ser frustrante cuando le dicen, no, no se va a hacer. Porque a uno le gustaría la concreción material de ese proyecto, pero también son posibilidades, porque uno también ahí desarrollando aprende un montón.
haciendo y viendo y también entendiendo por qué sí, por qué no, de lo propio y de lo ajeno, ¿no? Bien, hago una pequeña aclaración. Cuando recién dije, hablando con Omar, los simuladores, en realidad en mi cabeza debería haber aparecido El Marginal, ¿no? Digo, eso quise decir, que El Marginal había sido otro caso que había nacido para la televisión pública y había viajado hacia las plataformas. Les hago un pequeño comentario de nuestro público que nos está viendo y nos está acompañando ahora. Matías dice, los guionistas son superhéroes luchando contra molinos de viento. No sé qué haríamos sin ellos, dice. No, Matías, no. No romantices, porque no. Lejos, Matías, no. Y sí, hay una pregunta que quizás abre un poco a esta segunda parte del panel, que se repite en dos ocasiones, que tiene que ver un poco con cómo llevarle a una productora, a un productor, un proyecto, ¿no? Digo, cómo empezar con esta idea de ser guionistas, ¿no? O de ser autores o autoras. Son dos cosas distintas. Una cosa es querer llevarle tu proyecto a un productor y otra cosa es querer ser guionista. Es distinto, o sea, querer ser guionista, querer trabajar, que te paguen por escribir historias, es distinto a querer llevarle tu proyecto a un productor. Sí, lo sé. La pregunta tiene más que ver con eso, ¿no? Digo, con soy autor o autora, tengo un proyecto, ¿qué hago con él? No sé, es muy difícil. Hoy creo que no es imposible para nada, pero es difícil porque, digamos, en general las plataformas se acomodaron más a los intermediarios, que son los que acercan los proyectos, o las productoras locales que tienen experiencia en desarrollo. Entonces, las plataformas, claro, no tienen manera de conocer todos los territorios. Entonces, en cada territorio en el que van, tienen sus socios, tienen sus 2, 3, 4 productoras que son las que lo abastecen de contenido, y si esas productoras funcionan, confían y delegan en la búsqueda de contenidos en esas productoras. Entonces, es, creo yo, más directo acercarse a una productora local con llegada a las plataformas que directamente a la plataforma, si es que vos no tenés un track record, como le llaman, ¿no? Un antecedente. Si vos ya hiciste algo, sí, evidentemente vas y podés contactarte con el representante de Netflix y contarle tu proyecto, probablemente. Pero si no, tenés que ir con este paso intermedio, me parece a mí. Así que yo diría eso, diría que busquen, que rastreen quiénes son las productoras que están abasteciendo de contenidos a las plataformas, y que traten de contactarse, que seguramente esas productoras están ávidas de contenido porque lo necesitan, porque necesitan seguir abasteciendo a las plataformas de un montón de cosas, así que yo creo que lo van a recibir. Y además, a su vez, sí, Omar, adelante. No, coincido con lo que dice Patricio. Yo creo que acá, cuando estaba leyendo la pregunta y dice, ¿cómo proponen arribar al Olimpo con nuestros proyectos? Yo creo que los proyectos no tienen que ir al Olimpo. O sea, no hay Olimpo, realmente, no hay Olimpo. claro, no hay, digamos, hay que buscar lo pequeño. Y lo pequeño, diría, sobre todo si uno viene sin experiencia y demás, hay que animarse con las cosas pequeñas antes que con las cosas grandes, y escribir lo posible, escribir lo que uno siente que al público le va a interesar, más allá de lo que siente que le va a interesar al productor. Porque realmente, digo, pensando, por ejemplo, en el tiempo que lleva el desarrollo de un producto, el tiempo que lleva escribirlo, desarrollarlo bien, fabricarlo, realizarlo y que se distribuya y que realmente llegue al público, lo que hoy espera el productor posiblemente no sea lo que nosotros tenemos en la mano, porque esto lo quiere hoy el productor y en realidad lo va a poder ofrecer dentro de 2 o 3 años. Con lo cual, vuelvo a la referencia para los autores nobles, llamemos, o los que no tienen, como dice Patricio, track record. Piensen en el público antes que en los productores. Y en todo caso, piensen en el público y en los productores al mismo tiempo. También podríamos decir, yo diría, toquen todos los timbres que haya, golpeen todas las puertas que haya, traten de vincularse de cualquier manera con la industria, no solo con productores, con otros guionistas, con actores, por ejemplo. Los actores, además, en el caso de que escribamos ficción, los actores son la materia prima de cualquier ficción.
¿no? Más allá de que cueste millones de dólares y que tenga grandes equipos y gente realizando y demás, los actores son el verdadero vehículo de transmisión de lo que nosotros escribimos si hacemos dramaturgia. Con lo cual, conocer a los actores, estar cerca de ellos, relacionarse con ellos, también es una puerta de ingreso a la industria. Quizás un poco desde mi cercanía con los y las que nos están viendo hoy, también puedo decirles que hoy las herramientas con las que uno cuenta para poder hacer proyectos propios están ahí a la orden del día, ¿no? Digo, y muchos autores y autoras arrancaron desde lo chiquito, ¿no? Digo, desde una serie web, por ejemplo. No sé, Martín Piroyansky, si bien era actor de televisión conocido, pero como autor, como productor, como showrunner, no lo era, y sin embargo se lanzó a hacer esto, ¿no? Digo, una serie web, otra serie web, cortometrajes, y de repente ahora la está rompiendo con Porno y Helado, ¿no? Digo, o en España, ¿no? Digo, los Javis que arrancaron también con algo más chiquitito, con Paquita Salas, que era pensada para una plataforma muy pequeña, y de ahí se expande, ¿no? Digo, y es eso, una cámara, una computadora para escribir, un ordenador para escribir, ideas y horas de trabajo, ¿no? Y ahora, digo, hasta por redes hay gente que puede subir material interesante. Entonces, yo pienso lo mismo, que hay que animarse y que no hay que idealizar y no hay que esperar llegar a ser el que escribe la serie que está en Netflix, sino poder empezar a contar lo que uno tiene ganas de contar y hacer todo al mismo tiempo, como si uno tiene un proyecto que necesita más producción, y sí, por ahí lo guarda y lo va presentando, pero es importante hacer y no estar como idealizando, porque a veces también ese gran proyecto termina siendo más una pesadilla, y eso que hice con nada supera tus expectativas. Claro, total. Y además Totalmente. hay muchos mercados audiovisuales, ¿no? Digo, donde uno puede presentarse para hacer un pitch, para que de repente un productor o una productora te escuche. Digo, Eso también es interesante, el tocar todos los timbres, como decían recién, exactamente, ver todas las posibilidades desde lo chiquito que uno puede hacer con alianzas con productoras, también pensar en esas instancias de venta. En un momento estaba Ventana Sur, había un montón de lugares donde uno podía ir y buscar vincularse con productores y ver tu idea, lo que vos tenías, a quién hacer el pitch, con quién hacer esa alianza, y creo que hay que hacer un poco de todo y tratar en qué lugar se puede materializar eso, y nada, y como dicen hoy también, a mí me cuestan un montón las redes, por ejemplo, pero sí las miro, me cuesta un montón interactuar, soy malísima, o sea, no puedo subir un posteo que lo miro y digo, qué feo que es esto, eh, pero sí veo que hay un montón de gente que tiene la posibilidad de transmitir y de contar un montón de cosas en poco tiempo, que es maravilloso, ¿no? Claro, es un lenguaje que quizás, evidentemente, no nos pertenece tanto generacionalmente, Claro. entonces uno lo disfruta, lo veo, no lo sé hacer, No, o mi imaginación no va para ese lado, claro. entonces, ¿para qué forzar algo que no es? Pero hay es un una montón, herramienta muy buena, es una pero herramienta de comunicación, porque también te recontra comunicas buena. con un montón de gente y se puede mostrar y conocer un montón de gente a través de eso, que esa es una ventaja de este momento increíble. Antes tenías que tener un teléfono de alguien para llamarlo, ahora vos te puedes conectar y te puedes conectar con tu trabajo directamente hacia el otro, con un link. Entonces creo Sí, que por eso eso... yo decía que no existe el Olimpo, porque no es que, digamos, tu trabajo vale si está en Netflix, ¿viste? Trabajo vale si es bueno. Yo entiendo que uno quiere, pero también hay que tener las prioridades y los objetivos claros. ¿Vos qué querés? ¿Vos querés tener una serie en Netflix? ¿O querés ganar mucho dinero escribiendo para las plataformas? Bueno, este es tu objetivo, andá por ese objetivo. Ahora, ¿vos querés hacer un contenido propio que te represente? Tenés otras vías, que no son Netflix necesariamente. Entonces vos, sé sincero con lo que vos querés. Si vos querés una cosa, dale para ese lado. Si querés otra, bueno, tenés otros medios para hacerlo, ¿viste? Porque si no es como yo tengo la gran serie, quiero un productor que me ponga 20 millones de dólares para producirla, no va a pasar, no va a pasar. O sea, no te va a pasar eso. Entonces, ordená en lo que querés hacer y direccionar la energía para ese lado, eso me parece. Mientras tanto, sí, podés trabajar
en productos de ficción que quizás no te representen tanto, pero que no te resulten desagradables, y ganás oficio. Porque como decía, algunos de los que estamos acá, uno aprende escribiendo, ¿no? Entonces, en medio como que te están garpando el máster cuando te contratan a veces. Te están pagando la posibilidad de seguir aprendiendo. Entonces está bien eso. Pero guarda con lo que querés. O sea, diría, tenés cuidado con qué querés y dónde enfocás la energía. Vamos a una pregunta de Micael Zamora, que dicen, ¿tienen representante o agente o solo eso es para los Estados Unidos? En España también, ¿no tienen en España En representantes? España sí, lo que pasa es que es una cosa como relativamente reciente, que los autores y los guionistas, bueno, los autores tengan representante. Y luego yo no sé si es excesivamente, o sea, si es muy práctico aquí en España, la verdad, por cómo va el mercado y cómo contactan contigo. A lo mejor sí viene bien bueno, para negociar contratos, sueldo y eso siempre viene bien porque al final es un poco como lo feo y luego hay a gente que se le da mejor, otra que se le da peor. Claro. Pero aquí no es algo que sea necesario, la verdad. O sea, Yo lo implementé hace unos años porque era una parte del trabajo que había un momento que me resultaba como muy agotadora, como tener que negociar las cosas, tener que hacer sobre todo la parte de la plata y los contratos y eso, y después de un par de situaciones, y lo implementé hace unos años, es una gente que está afuera, por lo cual también tenía el objetivo hace unos años antes de que sea el surgimiento tan fuerte de las plataformas, de trabajar para afuera y de esto, porque acá también se había restringido, yo había terminado como una etapa en el trabajo local y dejaba de haber lo que quería cambiar de lugar de trabajo. Trabajé mucho tiempo en telenovelas, en tiras que quería hacer otro tipo de productos y, y busqué un agente y conseguí. A mí me resultó útil, me resultó bueno desde ese lugar. Así que es una posibilidad. Es verdad que muchas veces me llaman a mí, pero bueno, otras veces no. La gente, y hay trabajos a los que accedí que no hubiera accedido si no fuera por ella. Y eso es muy gratificante. Y también es abogada, entonces también conoce de lo internacional, que es distinto, digamos, son distintas las condiciones locales que las condiciones internacionales. Y hay un montón de cosas, entonces que está bueno poder tener referencia de ayuda. Creo que también es de mucha utilidad hablar muchas veces con colegas también, ¿no? Consultarse, Fundamental. hacer, Sí. desde hace unos años tenemos un chat que es más de amistad entre guionistas mujeres, pero que nos consultamos mucho y está muy bueno eso. Y es muy positivo de poder hablar, cosa que antes como la actividad es bastante solitaria, uno está en la casa, se está en contacto con su equipo, ahora después de la pandemia ya no te juntás más en un café con nadie, y se puede hacer el trabajo por Zoom perfectamente, entonces también es más solitario, pero creo que a mí me resultó útil, no es imprescindible. Bien, y Jacqueline Cruz Rodríguez nos pregunta, o les pregunta, cuáles son las tendencias que ven hoy en día en cuanto a plataformas. Algo ya se habló, pero si alguien quiere como desarrollar un poquito ese tema. Yo digo, en mi experiencia actual, un formato bastante cerrado, en donde siempre piden, no sé, por ejemplo, teaser, cliffhanger, golpes, de cierto efecto. Eso es lo que yo estoy viviendo en este momento. No creo que sea en todos los casos, pero yo estoy trabajando en 3 proyectos distintos y de temáticas muy distintos, y en los 3 me piden lo mismo. Entonces, creo que podrías llegar a hacer algo de lo que piden las plataformas. Después, en relación a temáticas, me parece que se busca todo. Y eso está bueno, porque da la posibilidad primero de uno poder variar en lo que trabaja, no tener que escribir siempre lo mismo, y también de que haya trabajo para más gente, más trabajo para nosotros y más trabajo para todos.
Yo creo, aporto algo chiquito. Creo en el macro, me parece que hay algo parecido a lo que sucedía, parecido en el Hollywood de los años 40, donde había estudios y cada estudio tenía cierto recorte del mercado, llamémoslo, ¿no? Entonces, la MGM hacía muchos musicales, la Warner hacía más policiales, la Universal hacía películas de terror. Yo creo que hay algo de eso que se va a ir decantando para mí. Yo creo que Disney tiene claro su target y su manera de hacer ficción y no se va a mover mucho de eso. Creo que HBO también busca, Amazon está buscando, no estoy seguro de si lo está encontrando o no, pero está buscando. Netflix es un poco más popurrí, más como el blockbuster, ¿no? Pero me parece que va a ir decantando la segmentación, digamos, de cada una de las plataformas. Creo que en el macro va a ir pasando eso. Hay algo importante que le voy a pasar el mic a Tatiana, porque es parte de lo que estoy aprendiendo con ella en el máster que estoy haciendo de guión, justamente, que tiene que ver un poco con, ojo con acercarse a una productora sin saber justamente lo que estaba diciendo Patricio, qué estilos manejan, ¿no? Digo, qué tipos de series trabajan, ¿no? Digo, para no ser contraproducente ese acercamiento. No sé si Tatiana querés como completarlo, desarrollarlo un poquito. Sí, no, o sea, a mí me parece muy importante que es parte como de nuestro trabajo, ¿no? Que si vas a ir a una plataforma, saber un poco qué están haciendo ellos o que, ¿no? Poder un poco analizar lo que hacen para saber un poco también por dónde pueden estar yendo. Lo que pasa es que yo sí que veo que últimamente no sé si es como un poco solo en España, ¿no? Porque como luego las plataformas también se mueven mucho como en lo local, en donde están instaladas, que yo observo, pero una cosa como de los últimos meses, que se están como igualando más aquí las plataformas. Que hay un algo, ¿no? Que se están, yo no sé si va a ser permanente o también esto va a cambiar, pero que antes estaba mucho más claro, salvo lo que estabais diciendo de Amazon, que Amazon yo creo que siguen un poco en la búsqueda de en qué se diferencian y están buscando todavía su diferencial, pero yo sí veo que no sé si tiene que ver que Netflix también porque tienen mucho y es un poco más, ¿no? el blockbuster, pero que tienen una capacidad de reacción más rápida. Como tienen tanto también y producen tanto, es verdad que tienen más posibilidad de dar un poco en la diana. Y yo no sé si es por eso, pero yo tengo un poco la sensación últimamente de cuando hablas con alguien de una plataforma o vas con un proyecto, que hay un poco ya mi sensación es que se empiezan a querer parecer, no sé si a parecer, pero a querer parecer. Pero no sé si es algo, no sé también si es una sensación o es algo temporal y sí que luego se van a quedar cada una más en su nicho, que por un lado sería algo como inteligente, ¿no? Que cada uno tenga un poco como su perfil. Pero no lo sé. Y otra cosa que sí me está llamando mucho la atención, bueno, que también lo habréis observado vosotros, es la gran cantidad de novelas que se adaptan y el boom de los reboots. Que yo intento como analizarlo y digo, no sé si es como que es un paso ya, ¿no? Como que te ahorras, porque ya sabes un poco el contenido, no tienes que esperar a que te lo desarrollen ni te lo expliquen ni nada. Tengo esta novela o tengo incluso esta serie y ya sé esto de qué va. Y entonces quiero que me la adaptes o quiero que me hagas el 20 años después de la serie que sea, o los 15 años, el reencuentro de los protegidos, lo que sea. Pero me llama la atención. Por otro lado, también te ganas a una serie de espectadores, ¿no? O sea, que si adaptas grandes clásicos o haces un reboot de una serie que tuvo muchísimo tirón, como mínimo tienes garantizados a los nostálgicos de esa serie. Pero me llama mucho la atención y no sé hasta qué punto es, no digo que sea malo, que no lo es, pero ¿dónde nos deja también a nosotros, ¿no? O sea, como en lo original y en la creación. Que no deja de ser también, hacer una adaptación es algo súper creativo también, que esto, vamos, yo creo que para completar eso que decías de por qué las adaptaciones, o una parte, porque estuve laburando o estoy laburando con una adaptación de una serie, creo que hay productoras, esa es de Sony México, que ellos tienen la propiedad intelectual de ciertas cosas y como tienen los departamentos que presentar varios proyectos y ser aprobados, van tomando, primero incluso hay
hay propiedades intelectuales que van a vencer, entonces antes de que venzan las miran y dicen, che, podemos hacer algo con esto, y con ese remake vuelven a tenerla por más tiempo y a su vez la conservan. Y a su vez porque, bueno, va cumpliendo la posibilidad de tener un proyecto más que ya está, que ya fue aprobado antes y que es más fácil de pitchear, porque es decir, che, es la versión latina de tal cosa, que vamos a hacer en tal. Entonces entra dentro porque también veo que, bueno, que hay un montón de gente que labura en desarrollo de proyectos, que a veces las ideas originales van y a veces es como volumen de contenidos. También me pasa como Tatiana que digo, claro, ¿y dónde quedamos nosotros con las ideas originales? Porque a veces esas remake no es que, bueno, pero muchas veces me pasó con las novelas, que si vamos a comprar esta novela, pero si nosotros también podemos hacer un audiovisual y una telenovela de eso, ¿por qué van a comprar la historia esta que después nosotros vamos a tener que novelar si nosotros? Pero bueno, hay una base ahí de algo ganado que a veces de decir, bueno, yo ya sé cuál es la historia, y también decir, bueno, yo te doy a vos esta historia. Hay algo también hay mucho de ese juego de quién es la historia, que acá por lo menos durante mucho tiempo también lo vivíamos como que la idea era de quién era la historia, del productor, del autor, de quién es. En general, sin importar de quién era, nosotros siempre los guionistas eran los que quedaban, o los autores más en la oscuridad de eso, ¿no? Siempre era Sí. hay como una cosa fuerte con el guionista cuesta mucho ponerlo adelante, ¿no? Claro. Cuesta Bueno, mucho pero es darle que el lugar no digo el lugar que tiene más que adelante, si bueno, esta historia la escribió aunque sea la historia de es un tema. El sí, tema claro, del bueno, autor a nivel global, ¿no? Digo, de los autores y las autoras, y la invisibilización de ellos y de ellas, ¿no? Digo, de nosotros y de nosotras. Que quizás hoy con la figura del showrunner, pero para que sea showrunner tiene que ser productor ejecutivo o productora ejecutiva de la serie, digo, está ahí como medio borroneado. Y lo que sí quería un poco traer para subrayar este tema, ¿no? Digo, de esta tendencia a reboot, remakes, que en algún punto originalmente era lo que iba a unirnos en la charla. También creo que tiene que ver con lo que decía Patricio hace un rato, ¿no? Digo que hoy la producción audiovisual se parece como a ese cine clásico de Hollywood, ¿no? Digo, donde también se hacían remakes, reboots, y hasta incluso biopics, ¿no? Digo que también, tanto en Argentina como en España, hoy están en boga, ¿no? Digo, todo el mundo está haciendo biopics sobre personajes, la vida de personajes que sabemos que van a atraer gente, ¿no? Voy con una pregunta un tanto compleja que nos hacen aquí, pero a ver si la podemos responder. Dice, ¿en un futuro surgirán más plataformas con el sentido de la inmediatez del día a día? ¿Creen que en algún punto en un futuro las plataformas se unan y surja algo interdisciplinario con estas plataformas desde el punto de vista del espectador? Bueno, algo ahí estaba diciendo Tatiana, ¿no? Digo, esto de que las plataformas quizás se parecían entre sí, pero ¿qué opinan al respecto? No lo entiendo. claro, no sé si, A ver. si se refiere a cuando dice la inmediatez del día a día. Instagram es una plataforma con inmediatez de día a día. Digo, eso también es una plataforma, ¿no? Sí, Y sí. después los Cuevanes, Premium, donde tenés todas las series, tenés todas las plataformas en una, y tenés todas. Claro. Pero yo creo que siempre o sea, que siempre va a terminar, antes era Telefe Canal 13, y ahora será HBO Max, Amazon, siempre Sí, va a estar eso de competencia. y en algún punto, si no, sucederá como Disney, que empieza a comprar otras, ¿no? Digo, y las va metiendo dentro. Pero eso es Claro. como, primero que me encantaría conocer el futuro, no sé, entonces todo es una especulación. Pero bueno, lo podemos sacar dentro de 10 años del archivo y ver, a ver qué pasó. Creo que todos estos grandes negocios tienden al monopolio, entonces yo no creería que van a aparecer muchos más. Yo creería que se va a ir concentrando. Lo que suele pasar
como las grandes empresas, es que, digamos, buscan la manera de poner la marca más importante, clase A, la marca clase B, pero es la misma empresa. Acá en Argentina vos tomás una cerveza, son todas de la misma empresa. Es la misma empresa, todas. Las marcas son distintas, pero la empresa que hace las cervezas es la misma. O sea, de Brasil para acá todo, es la misma empresa. Entonces, o la que hace los productos de limpieza, por decirte algo. ¿Entendés? Como hay algo ahí que es, el negocio es así. Ahora Elon Musk compró acciones mayoritarias de Twitter. O sea, ¿no? Entonces, todo tiende a la concentración. No creo que las plataformas vayan en otro sentido. Lo que va a pasar es que vos no te vas a dar cuenta y vas a creer que son plataformas distintas porque tienen targets distintos y modalidades distintas, pero es la misma empresa. Yo creo que es lo lógico que vaya más para ese lado. Sí. Usando igual, una cosa, Patricio, usando el ejemplo que das de la cerveza, sí existen muchísimas pequeñas cervezas artesanales. Ojalá que, eso claro, sería genial, eso sería genial. pero por supuesto que no son las que tienen muchísimos empleados o tienen muchísimo dinero, bueno, tienen, bueno. digamos, no son masivas. Digo, la diferencia entre cero no Sí, ser obvio, masivo obvio. es claro, ¿no? Lo que vos decías antes de lo de los estudios en los años 40 y las plataformas hoy, de algún modo, esas dieron como resultado también en algún punto, en algún lugar, el surgimiento de lo independiente. Exactamente, exactamente. Lo que pasa que hay una cosa que esto me hace pensar, y es, yo siempre pensando en el espectador y en cómo mira el espectador o qué quiere, ¿no? Una cosa que me resulta innegable es, hay muchos de los espectadores que son amigos míos y que les encanta lo que yo hago, les encanta lo que yo hago si tiene mucha gente delante de la pantalla, ¿no? O sea, delante de la cámara. Es decir, si hago algo que tiene mucha producción, es decir, que cuesta mucho dinero, les gusta más que si hago algo que tiene pocos personajes, poca gente, poca producción y cuesta más barato. Eso se me hizo innegable. Por más que yo esté haciendo una obra dramatúrgica maravillosa y esté contando una cosa que va a llegar al corazón y en la filosofía de lo que puede al alma, la verdad es que cuando ven mucha gente y hay tiros y hay de todo corriendo ahí, les gusta, eso entretiene, ¿no? Revisá tus amistades, Omar. No, perdón. Claro, pero No, es no. una realidad, es una No, realidad. no. Es lo masivo, ¿no? En general, podemos hacer encontrar esa realidad que es el material masivo tiene ciertas reglas y también las tiene en el público, también genera ciertas preferencias y demás, y esto también forma a los productores, ¿no? Totalmente. Y me parece que está bueno esto de volver a pensar en lo, entre comillas, artesanal, ¿no? Digo, de que podemos tranquilamente producir una serie o una película, quizás no con el presupuesto de una plataforma detrás, pero sí para darnos a conocer, ¿no? Digo, y para encontrar a nuestro público también, que en algún punto me parece que eso es lo importante, ¿no? Digo, escribir sobre todo para que alguien lo lea, lo disfrute, se emocione, etc. Bueno, estamos como acercándonos ahí al final de la charla. No quiero retenerlos mucho porque habíamos quedado en un horario determinado, pero sí me gustaría que cada uno, que cada una nos cuente un poco en los proyectos en los que está involucrado, que si quiere dar algún mensaje a nuestro público puede hacerlo. Son como los últimos minutitos de charla. Si quieres arrancamos contigo, Tatiana. Vale, yo estoy ahora ahí en la onda del momento y ahora mismo estoy con un biopic y una adaptación de una novela. Y la adaptación de la novela es para una plataforma, de eso todavía ahora no puedo hablar, pero el biopic es de Camilo VI, pero de un tiempo muy concreto, pero de un tiempo muy concreto de Camilo VI, que es el periodo en el que el tiempo que le llevó conseguir sacar adelante Jesucristo Superstar. Entonces era el Camilo VI de cuando empezaba, de cuando ya tenía éxito, pero digamos que era el Camilo VI del más luminoso y del principio, y que hizo algo que aquí en España fue un hito, porque fue la primera obra musical, que era una ópera rock además, y
que se hizo con mucho presupuesto y como a lo grande, y que de alguna manera abrió el camino al mundo de los musicales en España, que ahora mismo tiene muchísimo, es una industria grande, y la Gran Vía es un poco el Broadway casi de Europa. Pero vamos, ahí estoy, a lo loco con Camilo VI, metida ahí, y con la adaptación de la novela. Luego siempre tengo ahí un proyecto mío, esto que hablábamos antes de qué pasa, quieres ser autor y o quieres trabajar de guionista. Y en mi caso, que me considero además súper afortunada, lo que pasa siempre es que los proyectos de otros se acaban consumiendo como mi tiempo, y al final los míos siempre se van quedando en un cajón. Tengo ahora, bueno, posibilidad de que algo mío salga, pero bueno, ya veremos. Pero bueno, puedo vivir de esto, que para mí es un lujo también, y un poco que lo apuntaba antes, me resulta igual de creativo. Es que también el concepto autor, o incluso qué es una idea, o de quién son las obras, o sea, yo cuando me apunto al proyecto de otro, yo ahí voy a muerte, y enseguida encuentro algo para hacerlo mío también, ¿no? O sea, entiendo que esto además es un trabajo en equipo, que el trabajo que hacemos los guionistas, yo creo que somos los que entendemos mejor el pico pala, ¿no? O sea, el esfuerzo que hay. Obviamente un rodaje también es un gran esfuerzo, y todo tiene mucho trabajo en esta industria, pero es verdad que algo del proceso y de lo que a veces es doloroso o que cuesta mucho trabajo o muy solitario, los que mejor lo entendemos somos nosotros. Y yo creo que en general los proyectos en los que el productor ejecutivo o la persona que está de responsable último, el director editorial, lo que sea, viene de guión, lo entienden mucho mejor, ¿no? Si no parece que el trabajo que hace el guionista, si eres como de otro entorno, parece que lo podría hacer cualquiera, que es como que te sientas ahí, esto fluye, te sale, y eres muy creativo, muy ingenioso, y ¿no? Que te sientas y ya está, y no saben el trabajo real que es grande. Entonces, yo sí, a los que nos estén escuchando que sean ya guionistas ya lo sabrán, pero a los que quieran ser guionistas, que es un trabajo, es como una carrera de fondo, y da muchas cosas buenas, pero también se hace duro a veces, o por lo menos a mí, e insisto en que yo lo disfruto mucho, pero también lo sufro. O sea que... Pero bueno, es un buen momento, eso sí, yo creo que hay mucho trabajo, y hay como cabida para todo, que eso es algo bueno también, ¿no? Que cualquier cosa que te imagines seguro que tiene un hueco en algún lugar. O sea, que eso es un poco lo bueno, y no me enrollo más. No hay trabajos perfectos. No, y no hay trabajos perfectos, y cuando también llevas a cabo, yo solo he conseguido colocar un proyecto mío, y a lo mejor fue el menos mío de todos los proyectos. Fue una experiencia no especialmente, no fue, sí, bueno, no digamos mala, pero bueno, fue irregular, pero que es verdad que por muchas circunstancias, porque cuando algo sale, depende de tanta gente, decide, tanta gente opina, pasan tantas cosas, que bueno, a veces también tú tienes que ir claudicando, y ya digo que fue de los proyectos menos míos, casi con seguridad. Que demos ¿Qué? nombres de los culpables de eso, Tatiana. No, parte también sería culpa mía, ¿no? Pero yo creo que está bien, uno también dices, vale, ¿hasta dónde defiendo y en qué momento también tengo que ceder? Que creo que es un aprendizaje bueno, que cuando un proyecto es tuyo y crees en él y quieres sacarlo adelante, también hay que saber que hay cosas en las que uno tiene que ceder. Lo que hay que saber es cuánto puedes ceder y cuánto no, o cuánto no estás dispuesto, porque entonces ya no es tu proyecto y es otra cosa. Pero que hay que saber que hay que ceder, ¿no? O sea, y que no es solo tuyo, que en el momento que ya se empieza a producir es de más personas también, ¿no? O sea, que depende de otros. Sí. Ahí hacían una pregunta hoy hace un ratito que no le había llegado a hacer, que era si considerábamos de alguna manera que el guión era una categoría menor, ¿no? Digo, entendiendo que es la primera parte de todo un proceso. Creo que indudablemente ninguna de los 5 que están hoy hablando lo creen así, ¿no? Digo, al contrario, digo, es parte de su propia vida. El productor preguntó eso, ¿no? Es muy probable, es muy probable. Hay algún productor que nos está escuchando a propósito. Nos está bajando el precio, ¿no? Claro. Se cambie de carrera, que vaya a estudiar producción. Claro, tiene que pensar, el que hace esa pregunta, la respuesta por un lado es, nosotros fabricamos el primer objeto negociable de una producción. Es decir, fabricamos lo primero que tiene algún valor y que se puede vender, el guión. Y después,
el guión es lo que le permite a todos los demás que están en el trabajo de realización y quienes editan, quienes distribuyen y demás, les permite trabajar, nada, con una partitura común, ¿no? Permite que todos los instrumentos suenen en base a esa partitura, y si suenan bien es porque hay un guión, porque es muy difícil, si no, que una orquesta suene y que todo el mundo toque al mismo tiempo y que todos nos sepamos la canción. Nosotros escribimos la canción. Es hermosa esa metáfora, ¿no? Digo, esa comparación entre la partitura y el trabajo del guionista o de la guionista. Por supuesto que quien lo preguntaba, digo, lo estaba haciendo de manera irónica, ¿no? Digo, no nos sí. estaba realmente preguntando eso. Omar, si quieres tú cerrar con esto, ¿no? Digo, con respecto a trabajos a futuro. No, sí, yo siempre estoy trabajando y mucho, la verdad. A veces me pagan y a veces no, pero siempre estoy fabricando muchos productos. En este momento tengo la suerte que estoy, sí, trabajando en ideas y en procesos de desarrollo de 2 o 3 series, digo 3, básicamente importantes en producción para plataformas y demás, con distintos niveles. En algunas es simplemente incipiente y en otras ya estamos escribiendo guiones. Pero en paralelo, necesito también todo el tiempo apartarme de ese trabajo completamente industrial, digamos, y que a veces es desgastante, que a veces tiene sinsabores, que tiene cosas muy buenas porque es un trabajo, como bien lo decía Tatiana, totalmente colaborativo, y yo sé que en mi trabajo, si para algo sirve, es para que los demás saquen lo mejor que tienen de sí y no lo peor. Y eso es algo bueno. Y al mismo tiempo poder hacer un montón de cosas pequeñas, poder hacer pequeñas cosas para radio, ayudar a alguien que trae un proyecto y el proyecto es un corto, es algo muy pequeño. A mí no solo me distrae, sino que me permite disfrutar muchísimo de esta profesión. Así que disfrútenlo, es lo único que les diría. Qué lindo, qué lindo. Hay algo que me está sucediendo con respecto a esta pregunta que siempre hago y dejo al final, que es que siempre, claro, al trabajar con directores o directoras de cine o dramaturgos y dramaturgas que están en su proyecto y que lo que quieren hacer es vender su proyecto porque necesitan gente que lo vaya a ver, es el momento en el que salen nombres y cosas, ¿no? Digo, y aquí se nota que las plataformas nos tienen ahí como no podemos hablar de lo que viene a futuro, ¿no? Nada, era un simple chascarrillo. Todos te vamos a Patricio. decir, estamos trabajando para plataformas, todos te vamos a decir eso. No sé si alguien te va a decir, salvo que estrene ahora alguna serie en particular, todos te vamos a... Ahí está, Marcela. Claro, este año, no sé cuándo, pero en junio creo que se estrena Santa Evita, que ya está Excelente. hecha de Star Plus, que es la adaptación de la novela de Tomás Eloy Martínez. Y a fin de año se estrena otra comedia que no sé todavía el título definitivo, pero también todo lo demás en lo que estoy trabajando es como, viste, como Moria, tengo un bozal mediático. Un acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad. Hay algo que también es que uno no quiere, porque como no termina de estar materializado, entonces a veces hay algo de cábala que uno no quiere decir porque no sabe si... Con Santa Evita pasó, fue un proceso de 3 años, o sea, yo nunca hablaba de eso y me decían, ¿por qué no hablas? Porque ya se cayó muchas veces, no sé si se va a hacer o no, entonces uno sale a hablar y después no sabes, vino la pandemia, vino cambios, vino cosas, bueno, ahora ya se filmó y está ahí, en un momento se va a salir, igual tampoco es que solo puedo hablar eso, porque como todavía no salió, y cuando hablábamos que cuando iba a ser de adaptación, que es re interesante, bueno, ver cuando algo ha sido adaptado, poder leer la novela, que es maravillosa, la novela de Tomás Eloy Martínez, se la recomiendo a todos, seguro muchos la leyeron, es buenísima, la verdad que el tipo es un capo escribiendo, y después ver qué hicimos con el audiovisual, que yo creo que está buenísimo, pero a su vez es muy interesante porque es muy difícil el laburo, si bien lo que escribe Eloy Martínez es muy cinematográfico, pero es difícil hablar del contenido cuando todavía no salió al aire porque es spoilear, aunque sea una novela que todos la conocen y hay parte de la historia que ya todos la conocen. Pero... Ahí Matías López nos dice: el guión es lo más importante, es nuestra partitura, tal cual. Gracias por este congreso, lo disfruté mucho, los abrazo, gracias por enseñarnos, los guionistas son el alma de la fiesta. Se los quería leer porque no nos invitan a las fiestas, no nos invitan. No somos el alma, no nos invitan, así que no. No.
Ya haremos nuestra propia fiesta de autores y autoras. Pero por favor, hay que hacer lobby para que nos inviten a la de fin de rodaje. En el último Sí, fin de Claro, rodaje, pero ¿cómo? totalmente. nuevamente, que haya una invitación para Sí, guionistas para más venga. uno, que es una con un invitado, ¿no? Alguien. Con eso va. Sofía, ¿tú quieres decir algo como para cerrar, digo, contarnos algo en lo que No, estés ahí, puedas estoy contarnos? como todos con el bozal, que también pasa eso, que uno también desea, que igual un poco en relación a todo esto que hablábamos antes de las voces, de que los procesos a veces son muy largos, o sea, digo, yo estoy con una biopic también que estamos hace 3 años y a idas, vueltas, y que a veces uno como personalmente a veces cuesta, a veces, digo, el trabajo en sí concreto para mí es maravilloso, es hermoso, pero después son las idas y las vueltas las que cuestan, pero también te permite que esos materiales crezcan muchísimo más. Entonces, más allá de que a veces es tedioso el que haya muchas instancias y muchas voces que uno tiene que escuchar como autor hoy en día, también escuchar todas esas voces, incluso con las que uno está totalmente en desacuerdo, sirven para reforzar, para repensar y para hacer que nuestras ideas crezcan. Y sí, y uno que creo que todos queremos estar como Marcela, que está por estrenar la serie que escribimos, porque yo tuve la suerte que Gallos, la primera temporada ya se estrenó, pero tengo varias pendientes ahí esperando. Bien, y cierro contigo, Patricio. ¿Algo más que quieras sumar? ¿Hablar de algún proyecto? ¿Hablar de la escuela, por supuesto, del laboratorio? Sí, bueno, ese es un proyecto que a mí, la verdad que me encanta. Quizás es de los mejores proyectos que he tenido y lo mantengo desde hace 15 años, que es una escuela de guión donde, bueno, junto con un equipo de colegas, formamos guionistas. La verdad que sí, para mí es un proyecto, porque tiene vida y va mutando y va evolucionando año a año. Sí, me encanta eso. Decirles que hoy por hoy digamos, ser guionista, la verdad que es un buen momento para dedicarse a estudiar guión, porque hay trabajo. Después creo que lo interesante para un guionista es encontrar la propia voz, ¿no? Porque hay algo que si no, el trabajo de guión se puede volver tan burocrático como el de un banco. Y ahí es donde se pierde el sentido de haberse dedicado a escribir. Porque si yo ya, digo, ficho, ¿no? y pongo sin mucha imaginación lo que los productores quieren, en una serie que no me interesa, en una plataforma que ni siquiera consumo, es lo mismo que trabajar en un banco, la verdad. Y encima te llaman los domingos, porque te llaman los domingos. Entonces, es como, yo creo que hay que mantener esta cosa de el fuego creativo y las ganas y el deseo, y a mí me pasa que dar clases me mantiene con eso, porque veo alumnos jóvenes que tienen ganas y me contagio un poco de eso, ¿no? Entonces, no se me va, pero bueno, esa sería mi recomendación, que no se vaya. Creo que los 5 en algún momento fueron profesores o profesoras, ¿no? Sofi, ¿no? ¿Para nada? Nunca te tenía ahí que habías dado clase en algún momento, ¿no? No, igual no soy buena para la docencia, la verdad, digo, de teatro di 2 años y me fue muy mal, así que, no me fue muy mal, no sé, creo que es algo que hay que tener aparte ese don de saber enseñar, y no lo tengo por ahora. Seguro que sí. No, pero te tiene que gustar y por ahí hay gente que no, es verdad. Yo le enseñaba Sí. matemática a mis compañeros desde primer año. O sea, no es que supiera matemática, pero sabía un poco más y yo me gustaba, o sea, o tenía la capacidad de enseñarles la ecuación y listo. O sea, como que me reconozco en eso desde siempre. Sí, Sí, yo yo creo que di muy poco tiempo guión y actuación en alguna época cuando estaba muy copada con la improvisación, con la impro, también hice talleres, me encantaba y es algo que seguiría haciendo hoy en día. A veces pienso yo tendría que volver a dar clases de improvisación, incluso a tomar, que me parece como fundamental para actuar y hasta para la Para vida. escribir. Sí, para escribir también me parece que está buenísimo, Sí. por los preceptos de la impro, está muy bueno.
Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias a los y las 5 grandes autores y autoras que nos acompañaron esta tarde / noche, para los que estamos de este lado del charco. La verdad que, insisto, para mí es un honor compartir esta hora y media de charlas con ustedes. Siento que, sobre todo, los autores y las autoras tenemos que estar como en constante formación, ¿no? Digo, aunque esa formación no sea esto, ¿no? Digo, hacer un curso, un taller, un máster o una carrera, sino esto, ¿no? Digo, encontrarnos entre nosotros y nosotras e intercambiar opiniones y miradas. Ya lo han visto, son miradas y opiniones muy diferentes, también muy encontradas en varios puntos. Yo me estuve haciendo ahí algunas anotaciones que dentro de un ratito voy a compartir, aquellas que se puedan, sobre todo por Twitter. Y por supuesto, como les comenté al principio de la charla, hacia fin de mes, cerca del 29 de abril, creo que me dijeron, ahí lo están anunciando en el chat, va a estar subida la grabación de la charla completa, junto con las otras charlas del Congreso de Tendencias Escénicas, Audiovisuales y Digitales. Así que bueno, cerramos aquí. Por supuesto que los y las invito a que no solo encuentren a estos autores y autoras en sus redes, sino que también, y sobre todo eso, ¿no? Digo, vean sus proyectos, los que pasaron y los que vendrán. No hay nada más lindo para un autor o para un autor y para una autora que justamente que alguien se emocione con sus contenidos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, y bueno, nos estamos viendo por la vida. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Adiós, hasta luego. Adiós.